Bien, estamos de vuelta a 6 de la mañana con 45 minutos. Vamos a retomar la comunicación con Marcos Orellana para conocer detalles de este ataque a una comisaría en la región de la Araucanía. Estamos revisando ya algunas de estas imágenes. Tú tienes más información, Marcos. Buen día. Sí, hola Pato, ¿cómo estás? Muy buenos días. Este violento ataque que se generó durante horas de la tarde ayer, aproximadamente 19:30 cuando llega de pronto un grupo de aproximadamente 30 manifestantes y portando palos y piedras, comenzaron a atacar esta comisaría que pertenece a la dotación de control de orden público de Carabineros en la región de la Araucanía, Pailahueque, para ser más exacto, este sector en el que llegan este grupo de manifestantes atacando en primera instancia los vehículos de particulares de los Carabineros instalados y que estaban trabajando a esa misma hora de la tarde. Y lo peor aún es que comienzan a atacar también en los vehículos en el que se movilizaba el control de orden público. Son estas tanquetas grandes que se utilizan para disuadir ciertas manifestaciones. Acá los Carabineros deben llegar también a su propia prefectura, a su propia comisaría, porque este grupo de manifestantes estaba intentando ingresar a dicho inmueble. Una situación bastante complicada, pensando también donde el jefe de zona nos destacaba durante horas de la noche que estos manifestantes incluso estaban con niños para evitar su detención. Esto ocurrió a las 7:30 aproximadamente y regresan durante horas de la noche y se vuelven a atacar. Vamos a escuchar precisamente un pequeño ambiente, este registro que fue captado por una de estas manifestantes. Andamos con niños aquí, venimos a manifestarnos porque a la comunidad de Temucuicui nos robaron nuestro trigo. Vengan, hijo. Claro, y paralelamente a esto también ocurrieron disparos en plena Ruta 5 en la región de la Araucanía, donde deja a un camionero que transportaba madera herido y que debe ser auxiliado rápidamente por una patrulla de Carabineros que debe llegar hasta este lugar, apoyado también por personal del Ejército en la misma región de la Araucanía, en la macrozona sur, donde lo trasladan posteriormente hasta un centro asistencial, afortunadamente con lesiones de carácter leve, pero que no deja de llamar la atención, claro, que haya sido atacado este camionero que iba transitando por esta ruta que se ha vuelto bastante peligrosa durante el último tiempo. Dos hechos que ocurren en similares horas, en similares características, donde en un caso tienen que llegar estos manifestantes a atacar esta comisaría que pertenece a control de orden público, y paralelamente ocurre este ataque también a los camioneros que iban transitando por este lugar. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones del jefe de zona, que también nos explica cómo ocurren esta clase de acontecimientos. Hechos se empiezan a generar alrededor de las 19:30 horas, cuando personas con vestimentas de la etnia mapuche ingresaron violentamente y a la fuerza al interior del cuartel policial que Carabineros tiene desplegado en Pailahueque. Esas personas fueron provistas de palos, piedras, ¿cierto?, con las cuales agredieron a los Carabineros y ocasionaron daño a algunos vehículos particulares de los propios funcionarios que trabajan diariamente en ese lugar. A partir de ello, Carabineros repele ese ataque y se generan algunas detenciones. Hasta el momento tenemos reportados 3 detenciones. Carabineros en este sentido indicó que va a denunciar por oficio también a ciertas personas, a ciertos manifestantes quienes llegaron portando entre sus brazos lactantes y también llevaban pequeños de tan solo 5 años de edad aproximadamente. Hasta esta manifestación se logra ver incluso en este registro que fue viralizado a través de redes sociales, y que todo sigue siendo materia de investigación de cuáles habrían sido las causas de este ataque. Sí, Marcos, muchas gracias por el detalle de esta información, y quedamos también atentos a lo que ocurre con el estado de salud de este camionero, quien habría resultado también herido en su pecho. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Son las 6 de la mañana con 49 minutos y vamos a hablar del rechazo que sufrió la reforma tributaria en el Congreso. Ayer, por 73 votos en contra, 70 a favor y 3 abstenciones. Y esto se produjo además, Pato, en medio de fuertes recriminaciones en la sala y el lamento del ministro de Hacienda, Mario Marcel, con lo que terminó esta sesión de la Cámara de Diputados, donde se rechaza la idea de legislar la reforma tributaria, lo que significa un duro revés para el gobierno, al que le faltaron solamente 2 votos y donde hay harto análisis que hacer. ¿Por qué?
porque hubo ausencias, ¿no? Algunos parlamentarios que no se presentaron, parlamentarias oficialistas que no se presentaron. Había algunas por licencia médica que estaban justificadas, pero se apunta a 3 específicamente, quienes finalmente no votaron. Estando en el Congreso, no ingresaron a la sala. Claro. Aquí se habla, por ejemplo, de la ausencia intencional de Pamela Giles y estas otras 2 parlamentarias que fueron claves en la derrota que se produjo en el gobierno. Así es que ahí había, por ejemplo, una de las excusas que presentaba Lorena Fríes, que decía que estaba con licencia médica, pero hay otras 3 parlamentarias que no tenían justificación médica. Claro, en el caso de ella, por ejemplo, ya de antemano sabía el gobierno que no iba a contar, no tenía ese voto, pero no afectaba tampoco qué es lo que podía ocurrir con la aprobación o no de la idea de legislar. Sí, en el caso, porque tú hacías mención a 3 parlamentarias, una de ellas Pamela Giles, de quien se ha dicho incluso que aparentemente ya habría tenido comprometido su voto, y aquello no ocurre. Y está el caso además de Viviana Delgado, que es quien justamente la diputada tuvo este impas o este encontrón con el ministro de Educación. Por lo tanto, ¿habrá incidido lo que ocurrió ayer o antes de ayer Esa con es la una votación? de las interrogantes que se ha planteado en torno a esta votación. ¿Qué tanto pudo haber incidido en la abstención de Viviana Delgado, el incidente que protagonizó con el ministro de Educación? Por otra parte, también se analiza, por ejemplo, los votos del Partido de la Gente, que se alió en este caso con Chile Vamos y se opusieron a la reforma tributaria. Bueno, hubo una intervención del presidente Gabriel Boric durante la gira que realiza por el norte anoche. Sí, y antes vamos a revisar también, Karina, un ambiente, que es lo que se registra ayer en los pasillos del Congreso, porque incluso increpan a la diputada Pamela Giles. Vamos a escuchar parte de ese ambiente. Bueno, se cortaba con tijera el ambiente ayer en la Cámara de Diputados y con esas recriminaciones porque se sabía que podía haber votos apretados, a pesar de que a mí me queda la sensación que igualmente el resultado tomó por sorpresa al gobierno. Había confianza. Probablemente, y eso se lo vamos a consultar más adelante. Vamos a estar con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, si es que fue o no una sorpresa para el gobierno esta que terminó siendo una dura derrota, y más aún, Karina, tomando en cuenta que esta es una de los ejes estructurales para poder financiar el programa de gobierno del presidente Boric. Por lo tanto, hay que verlo también en esa medida. Con respecto además a las recriminaciones allí que recibía la diputada Pamela Giles, eso es lo que ocurría allí en sala, y además se dio una instancia en uno de los pasillos. Ella es recriminada además por la diputada Lorena Pizarro. Le dice, no hay que enjuagarse la boca con el pueblo, o con el pueblo no hay que enjuagarse la boca, prácticamente en ese mismo sentido esa declaración. Como decíamos, el presidente Gabriel Boric está de visita en la zona norte de nuestro país. Se ha cortado la visita a Colchane, lo que ha despertado también críticas por parte del alcalde, pero en ese marco estaba desarrollando este gabinete interministerial que se realiza habitualmente cuando el presidente hace giras a distintas partes de nuestro país, y se refirió a la reforma tributaria. ¿Qué es lo que anunció? Un acuerdo para dar una dura arremetida contra quienes rechazaron este proyecto. Escuchemos lo que dijo el presidente. Y es que el día de hoy la Cámara de Diputados ha rechazado la idea de legislar el proyecto de ley de reforma tributaria de nuestro gobierno. ¿Qué significa rechazar la idea de legislar? Se negaron a discutir la posibilidad de dar un debate en donde se supone debiera ser el templo de la democracia, en donde se deben debatir estas cosas por el bien común, que yo espero compartamos. Solamente precisar 2 cosas, que en su discurso el presidente se refirió como grieta a la situación actual que hay en el Congreso respecto de las posiciones políticas. Así lo definió, como una grieta. Y para hablar de la separación, ¿no?, de la distancia que se ha producido. Y por otra parte, también se refirió a aquellas parlamentarias que estaban siendo cuestionadas. Y dijo lo siguiente, comillas: les digo que en vez de iniciar una guerrilla de declaraciones y apuntarlos con el dedo, les tenderé una mano para que reflexionen y lleguemos a un acuerdo. Claro, y hay que ver qué tipo de acuerdo, porque además acá, bueno, todavía hay una instancia, pero es bien difícil. Este proyecto no puede ser presentado nuevamente en la Cámara de Diputados, sí en el Senado, pero es ahí donde requiere además 2/3 y es bien complejo además de conseguir los votos, pero hay que ver cuál finalmente va a ser la decisión del gobierno, y eso se lo vamos a consultar más adelante.